En las elecciones PASO del 2019, el mercado argentino se desplomó aproximadamente un 50%, tal vez un poco más. Eso, lógicamente, fue producto de una sorpresa que se llevó al mercado en base a quien había ganado las elecciones, que en aquel momento era Alberto Fernández, y evidentemente es algo que no le gustó al mercado. He de aclarar que en este video y en este canal en general no hablamos de política, no nos vamos a meter en política, simplemente hablamos del mercado y cómo se comporta en base a lo que los inversores piensan y realizan a través de lo que va pasando respecto a la política. Pero vamos a empezar a analizar entonces las distintas posibilidades que tenemos de invertir y cómo resguardarnos ante un posible movimiento muy fuerte que se pueda producir en el mercado dependiendo de varios factores. Lo más importante acá es que entiendas por qué se mueve el mercado cuando pasa esto, así que voy a tratar de explicarlo de la forma lo más sencilla posible. Y esto, quiero aclarar, es simplemente un ejemplo. Supongamos que al mercado le gusta más Macri que Alberto Fernández, simplemente por poner un ejemplo. Entonces, si le gusta más Macri y espera que gane Macri, el mercado en general espera que gane Macri, ¿qué es lo que pasa si pierde? Gana Alberto, es una sorpresa y es algo que no le gusta al mercado, por ende el mercado se desploma. Eso podría ser un ejemplo. Lo mismo podría ser al revés. Ahora vamos a ejemplificar qué es lo que pasaría en el caso opuesto. O sea, supongamos que en este caso el mercado prefiere que gane Alberto Fernández y la oposición, digamos en ese caso, en este ejemplo, sería Macri. Sin embargo, si bien el mercado quiere que gane Alberto, lo que estaría pasando es que se esperaría que gane Macri. Entonces, ¿qué pasa? Si bien quieren que gane Alberto, pero se espera que gane Macri, las apuestas van a ir para este lado. Por lo que, si el mercado se sorprende es porque terminaría ganando Alberto y esto lógicamente impulsaría el mercado para arriba, porque es una sorpresa, pero es una sorpresa favorable. Hice ambos ejemplos beneficiando a uno y a otro político porque esta no tiene tintes políticos, es meramente de ejemplo, pero así se comporta el mercado. Por lo que, en base a lo que considere mejor el mercado, a qué candidato considere mejor y qué es lo que pase finalmente, eso es lo que va a terminar definiendo si el mercado se mueve fuerte hacia un lado, fuerte hacia el otro o no se mueve. ¿Por qué digo que no se mueve? ¿Qué es lo que pasaría si el mercado espera que gane X, no importa quién, X, y gana ese X? Bueno, como el mercado lo esperaba, lo fue descontando de antemano, entonces cuando pasa no es una sorpresa. El mercado se mueve fuerte cuando ocurre una sorpresa. En las elecciones PASO del 2019 el mercado esperaba que gane Macri, por mucho, y perdió. Y esto lo que produjo fue una gran baja porque el mercado no apoyaba a Alberto Fernández, la razón que fuere. Por ende, volviendo ahora a lo nuestro, ¿qué es lo que podemos pensar? Bien, desde nuestro punto, sin saber qué es lo que puede preferir el mercado y evidentemente sin saber qué es lo que va a terminar pasando porque no podemos ver el futuro, tenemos que ver formas de resguardarnos, por lo que vamos a empezar a ver estas distintas maneras. La primera de todas es la más típica inversión del argentino, es el plazo fijo, el depósito a plazo fijo. ¿Es una posibilidad en este caso para cubrirnos? A ver, es una posibilidad para más o menos tratar de cubrirnos de la inflación, aunque muchos economistas esperan que las tasas del plazo fijo bajen, lo cual es un riesgo todavía más grande. Si a esto le sumamos inclusive el hecho de que perdemos total liquidez de nuestro capital por ese periodo de tiempo, vamos a decirlo en palabras sencillas, de acá a 30 días no podés tocar tu plata, por lo que si el dólar se dispara, vos no podés comprar dólares porque no podés usar tu plata. Y al igual que ocurre esto, también ocurren otra gran cantidad de casos que nos terminan perjudicando si nosotros invertimos en el plazo fijo. Por lo que, plazo fijo sería una prácticamente opción descartada, una alternativa que no nos terminaría sirviendo en casi ningún caso. Si bajan las tasas, menos todavía, y si a esto le sumamos la pérdida básicamente de la liquidez, entonces termina siendo una bastante mala elección. Sin embargo, si nosotros decimos, bueno, esto no va a pasar todavía, por ahora no van a bajar las tasas, y a eso le sumamos el hecho de que todavía no se vienen las elecciones, en ese periodo intermedio, ok, pero la cosa es ¿qué hacemos cuando llegan las elecciones? Por ende, para resguardarnos en aquel momento, probablemente no nos sirve el plazo fijo. Si llega a salir todo bien, genial, pero la cosa es no correr el riesgo de que pueda salir mal y en ese caso perder mucho dinero. Por ende, plazo fijo descartado. Vamos ahora con la opción número 2. En este caso vamos a ir a lo que es renta variable en la bolsa, que la gran mayoría de ustedes inversores probablemente ya hayan invertido o están empezando a invertir y dirán, ok, pero ¿qué hago en este año electoral? O sea, ¿me conviene entrar? ¿No me conviene entrar? ¿Me conviene salir si ya estoy adentro? ¿Qué hago? Bien. Acá evaluamos las distintas posibilidades de lo que puede pasar y si bien sabemos que puede pasar prácticamente cualquier cosa, porque el mercado se puede disparar hacia arriba, se puede disparar hacia abajo, puede pasar de todo, tenemos en cuenta que si vamos a operar de esta forma, por lo general no nos va a servir ni siquiera poner un stop loss. O sea, ¿qué es el stop loss? Para el que no lo sabe, básicamente decir, bueno, si el precio llega a este número, yo vendo. No importa qué pase, vendo automáticamente. Entonces de esa forma estamos como resguardándonos de cierta manera. Sin embargo, tenemos que siempre tener en cuenta el hecho de que puede haber un gap. Un gap es un salto en el precio. Supongamos que el precio está a
acá arriba. Y yo pongo el stop loss más o menos por acá y el precio no llega a bajar acá, directamente salta y pasa acá abajo. Si eso pasa, no se me va a ejecutar la orden, voy a seguir perdiendo plata, voy a perder más de lo que tenía pensado perder y probablemente sea un gran problema para muchos. Por lo que invertir y estar dentro del mercado, si no estamos dispuestos a asumir este gran riesgo que va a conllevar, entonces probablemente tampoco sea una buena elección. Quizás lo más conservador sería invertir en, por ejemplo, CDRs, ya que no estamos en acciones locales, no depende tanto de los resultados de los que pasen y si el precio del dólar se dispara, estamos resguardados contra eso. Más allá de lo que pueda pasar a nivel internacional, o sea, también puede pasar que empiece una guerra mundial y eso lógicamente va a afectar al mercado internacional, por lo cual los CDRs también van a caer. O sea, factores pueden haber muchísimos, pero si nos limitamos a evaluar lo que está pasando en Argentina y cómo resguardar nuestro capital en pesos, esa sería una posibilidad, invertir en CDRs para salir un poco de la moneda local. Otra opción podría ser volviendo a la renta fija las obligaciones negociables, pero ¿qué pasa? Si llega a haber problemas económicos en Argentina, por la razón que fuere, podríamos llegar a pensar que el mercado puede limitarse, es decir, atraer dólares, se estrangula el mercado y de esta forma no hay dólares para cubrir las obligaciones negociables justamente en dólares, por lo cual tampoco terminaría siendo una posibilidad, es demasiado arriesgado. Repito, vos podés hacer lo que quieras, porque en este canal no damos asesoría financiera, no te decimos qué hacer, simplemente son las distintas posibilidades que pueden pasar. Entonces dijimos, plazo fijo, a mí en lo personal no me gusta bajo ninguna circunstancia. Comprar acciones locales tampoco, porque no estoy dispuesto a asumir el riesgo, pero eso ya depende de vos. Después vimos los CDRs, los CDRs podrían ser una posibilidad bastante mejor porque salimos bastante del riesgo local. Punto número 4, obligaciones negociables, que es lo que acabamos de ver. En este caso tampoco terminarán siendo una opción, a pesar que a mí me gustan las obligaciones negociables, pero no en este contexto. Otra opción que siempre está es la de mantenerse líquido en pesos, ya sea directamente ahorrando en pesos o poniendo la plata en Ualá, Mercado Pago, algunos de estos fondos comunes de inversión súper líquidos, money market, que nos terminan dando algunos rendimientos para que no se nos deprecie tanto el capital, pero al fin y al cabo pierden por mucho contra la inflación. ¿Sirven o no sirven? Eso ya lo explicamos en ese video, si sirven los fondos comunes de inversión de este estilo, pero lo que me parece importante aclarar en este punto es que en ningún caso nos va a servir ahorrar en pesos, ya sea utilizando no estos fondos, obviamente con los fondos perdemos menos que si no lo utilizáramos. Sin embargo, ojo y mucho cuidado con esto, porque hay gente que tal vez se haya incorporado, vamos a llamarle de alguna manera, a Mercado Pago y a su fondo posterior a las elecciones PASO del 2019, porque ya pasó bastante tiempo, pero por si no lo sabías, después de las elecciones PASO, el Fondo Común de Inversiones de Mercado Pago rindió negativo. ¿Qué significa que rindió negativo? Que perdiste plata, pero perdiste plata no en términos simplemente hablando de la inflación, que rindió menos que la inflación. No, bajó. O sea, si tenías 1.000 pesos, tenías 980 pesos al otro día porque cayó. O sea que es un fondo que puede rendir negativo. Tienen que darse muchas circunstancias, como pasó en esas elecciones PASO, que el mercado se desplomó, pero puede pasar. Entonces, mucho cuidado con eso también. Y mantener liquidez en pesos sabemos que casi es un sinsentido, o sea, estamos perdiendo muchísimo poder adquisitivo, a eso le tenemos que sumar que si se dispara el dólar encima perdemos por todos lados, o sea, ahorrar en pesos también sería una posibilidad descartada. Por ende, tanto pesos como estos fondos comunes de inversión, yo también lo descartaría en ese contexto llegado el caso. Ahora, puede que te preguntes, ok Ariel, pero de todas las opciones que me diste, dijiste que una quizás la harías, que sería la de CDRs. ¿Qué harías realmente entonces, descartando todas las otras posibilidades y dando los motivos? Vamos a verlo ahora, que básicamente además de los CDRs hay otras dos cosas que yo también haría. Si te está sirviendo este contenido y te gusta, aprovecha darle un me gusta porque es completamente gratuito y realmente a nosotros nos ayuda muchísimo, así que desde ya muchas gracias por eso. Seguimos mientras tanto y vamos a ver ahora lo que sí haría. Tengamos en cuenta lo siguiente. Lo que voy a mencionar ahora es un poco más avanzado de lo que solemos ver en este canal en este momento, por lo que si no lo entendés no te das problema porque vamos a ir despacio. Pero lo que haría sería una estrategia del cono comprado con opciones. ¿Qué es esto que suena quizás tan raro? Bien, lo voy a decir de forma muy genérica, en ese video ya lo tenés explicado en detalle cómo se hace y demás, acá es modo muy genérico. La estrategia consiste en lo siguiente, vamos a ponerlo con números. Supongamos que yo digo que voy a vender YPF a 500 de acá a 3 meses, a 500 pesos cada acción. Y después YPF termina bajando hasta 400. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a elegir vender a 400 o a los 500 que puedo vender? Y voy a vender a 500 porque estoy vendiendo más caro de lo que está el mercado. Entonces, ¿qué hago con esta estrategia? Si YPF baja mucho, gano. Si YPF sube mucho, gano. O sea, en cualquiera de los dos casos, suba o baje fuerte el mercado, yo voy a ganar. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene que subir o bajar fuerte el mercado. No es un gano en cualquier situación. Gano si sube fuerte o si baja fuerte. Si el precio de la acción se queda más o menos lateral, no voy a ganar de ninguna de las dos formas porque no subió ni bajó fuerte. Entonces, si se queda lateral, estoy perdiendo plata. Por ende, ¿es un riesgo? Sí, pero es un riesgo que yo asumo
por el hecho de que pienso que es muy probable que haya fuerte volatilidad en el mercado. Si querés que haga un video mucho más detallado de esto y que muestre un ejemplo real de lo que voy a hacer, hacénoslo saber en los comentarios. Mientras tanto, seguimos. Ya vimos dos posibilidades de las cosas que yo haría. Una la de los CDRs, la otra esta estrategia que se llama cono comprado con opciones financieras. Y en este punto número 3 tenemos la opción, volvemos a lo conservador, a lo más seguro, comprar dólares. Uno dice, ok, puedo comprar dólares, los pongo abajo del colchón, como se suele decir, o los dejo en el banco. Muchos esperan un posible corralito, tal vez, no les guste por eso el banco, supongamos que los tienen físicos, no hay problema. Ok, entonces, ¿vale la pena mantenerse en dólares, sí o no? En este punto lo que tenemos que entender es que prácticamente no hay forma de estar 100% seguros, porque nos quedamos en pesos, perdemos contra la inflación, no nos sirve. Y si se dispara el dólar, perdemos más todavía. Nos quedamos en dólares, el dólar, Estados Unidos tiene inflación, entonces también estamos perdiendo al fin y al cabo. Menos, pero estamos perdiendo. Compramos acciones, podemos ganar mucho o perder mucho, pero muchos inversores no se quieren arriesgar a esa gran pérdida posible. Por ende también lo descartan. Entonces, de esta forma nos quedamos prácticamente sin limitantes. O sea, no hay una posibilidad que nosotros digamos, che, yo compro esto, buenísimo, va a subir. No, obviamente no existe. Entonces, teniendo eso en cuenta, evaluamos la posibilidad de comprar dólares. Perder poder adquisitivo, pero menos que de otras maneras. Por ende, ¿lo haría yo? Sí. También sería otra cosa que haría. Mantenerme directamente dolarizado para de esta forma no asumir el riesgo de lo que pueda pasar con los pesos. Ya después, si el mercado sube, se dispara, baja, lo que fuera, bueno, ya es otra cosa. Pero yo estoy tratando de ser lo más conservador posible. Ten en cuenta que si el mercado accionario en pesos se dispara hacia arriba y vos compraste dólares, ahora probablemente puedas comprar menos cantidad de acciones de las que podías comprar antes. Porque si el dólar no se disparó, pero el principal índice de referencia de Argentina, que es el Merval, sí, entonces te va a alcanzar para menos. En definitiva, podríamos decir que perdiste, o al menos te perdiste de esa posible ganancia. Así que es otra cosa que tenés que contemplar. ¿Pero lo haría yo? Sí, lo haría. Depende del nivel de riesgo que quiera asumir. ¿Quiero ir a lo más conservador? Compro dólares. ¿Quiero algo un poquito más agresivo? Me voy a los CDRs. Y quiero algo ya bastante más agresivo con una posibilidad de ganancia mucho más grande, me voy directamente a la estrategia del cono comprado con opciones. Otra cosa que también tenés que contemplar es que este año vamos a tener probablemente una inflación muy grande, por lo que te vamos a estar dejando acá un video donde te explico 5 formas de superar la inflación en Argentina para que sepas y tengas cuidado en lo que puede pasar este año. Espero que te haya servido este video y nos vemos próximamente.